Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Como os vengo diciendo en las últimas semanas, está en la calle mi libro, está en la calle este número 3 de Teen and Cool Movies que podéis encontrar en la página www.panoarbookstienda.com. Además, nuestro amigo Spidey tiene un pequeño mensaje para nosotros. ¿Sabéis cuál es la mejor promoción para este Black Friday? Atención, música de suspense. Aquella que es gratis, joder, es que aún no sabéis que en Panoar Books regalamos las fundas de Quantum Movies para todos aquellos compradores que ya la habéis comprado. Somos la caña. Además tenemos el pack de 3 libros de Quantum Movies a un precio especial descuento Black Friday 2023, que si me coges te lo voy a meter al revés. Así que ya estáis tardando, Entrad en panoarbookstienda.com y vais a alucinar mogollón. Por otra parte, comentaros que en breve haré una presentación del libro en la tienda Un Mundo a Otra Escala con nuestro amigo Dani, donde, pues bueno, si alguno está por Madrid y quiere conocerme, pues hablaré un poquito del libro, hablaremos un poquito de Teen Wolf y hablaremos un poquito de las películas de comedia con monstruo que sabéis que tanto me gusta. Y es que cualquiera que haya seguido un poco este canal sabe que me encantan las spoof movies, me encantan las parodias y me encantan las películas de monstruo ochenteras. En el vídeo que dediqué a Top Secret hablaba de las parodias, hablaba de este género de parodias como uno de los más importantes y de los Z de Zachary Abrams como uno de sus principales adalides. Siempre nos quedará la duda de qué hubiera sido de estos cineastas si no hubiera sido por la irrupción en escena de un genio de Brooklyn como era Mel Brooks. Y es que Melvin James Kaminsky, que este es el verdadero nombre de nuestro querido Mel Brooks, nació en 1926 en Nueva York. Ha sido guionista, ha sido actor, ha sido director y ha sido productor, siendo uno de los grandes referentes en el género de la comedia. Y es que antes de su llegada al mundo del cine, Mel Brooks ya había desarrollado una gran carrera como cómico. Comenzó en Nueva York junto a otros autores como por ejemplo Carl Reiner en El Show de los Shows. A partir de ahí se destacó sobre todo como guionista y una creación suya fue una de las cosas que recordamos los más viejunos del lugar de nuestra infancia, y es que él creó a Maxwell Smart, él creó a ese superagente 86 que Dom Adams representaba en televisión y que nosotros podíamos ver por la 2. Pero posteriormente comenzó su carrera de director y además él tenía una perspectiva de autor que siempre le acompañó. Comenzó parodiando las películas, los dramas soviéticos, los dramas trascendentales soviéticos en la línea de Crimen y Castigo, Guerra y Paz, con una película muy humilde llamada Las 12 sillas, la cual fue un gran éxito. Tras esta comenzó la creación de una parodia sobre las películas del oeste, bajo la cual se escondía una crítica al racismo imperante en aquel momento en los Estados Unidos. ¿Qué esperabas? ¿Bienvenido, hijito? ¿Como si estuvieras en tu casa? ¿Cásate con mi hija? No olvides que esta gente son simples granjeros. Ya sabes, retrasados mentales. Pero es que después de esa quiso hacer una película sobre la gente que no es aceptada, sobre la gente que es diferente desde su perspectiva de comedia y basándose en una idea de su amigo Gene Wilder. Y eso es otro rollo. Y es que en el año 1974 llegó a las pantallas la película El jovencito Frankenstein, Young Frankenstein.
En ella vamos a ver cómo el doctor Frederick Frankenstein... Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. No es usted. Sí, vale, se dice Frankenstein. Es un conferenciante de la Universidad de Medicina, tiene su compromiso con su prometida Elizabeth, la cual no quiere ningún tipo de contacto físico antes de la boda. ¿Qué me quieres? Apuesta lo que quieras a que sí. Oh, amor mío. Tafetán, cariño. Tafetán, amor. El vestido es de tafetán y se arruga enseguida. Oh. ¡Viajeros al Y tren! además vemos cómo reniega de su herencia familiar, reniega de su famoso abuelo presentado aquí como Buford von Frankenstein, el cual quería resucitar a los muertos. Mi abuelo era un hombre muy enfermo. Y como un Frankenstein, ¿no siente curiosidad por ello? El devolver la vida a algo ya muerto, ¿no despierta curiosidad en usted? Está usted hablando de disparatados desvaríos de la mente de un lunático. La muerte... En una de estas conferencias de la universidad, un abogado se acercará a este doctor para comunicarle que ha heredado la hacienda de su abuelo, que ha heredado su castillo en Transilvania. Tras el viaje se encontrará con su nueva auxiliar de laboratorio, la atractiva Inga, los sirvientes de la casa, principalmente con el que será su mano derecha, Igor. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? Frau Blücher, y descubrirá la biblioteca de su difunto abuelo. En esta biblioteca está la clave de la resurrección, está la clave de estos experimentos que el doctor Frankenstein llevaba a cabo y en los que pretendía resucitar a los muertos, y tras leerlos, este neurólogo queda convencido de que se puede hacer realidad. Muerto hace 6 meses. Recién muerto. ¡Hola! Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Robará un cuerpo de un criminal que ha sido ajusticiado y robará un cerebro, pero por una confusión, en lugar del cerebro de un científico que querían poner a este enorme cuerpo, le cogen un cerebro De A no sé qué. Ah, no sé qué. ¿A qué? A normal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Dada esta limitación, veremos cómo el monstruo escapa del castillo, vaga por el campo, tiene los encuentros similares a los que tenía la película de Frankenstein con la niña o con este ermitaño ciego. Además, será perseguido por la gente del pueblo, capitaneada por el inspector jefe Wilhelm Kemp, el cual tiene un acento alemán tan sumamente cerrado que ni siquiera sus propios paisanos le entienden. Desde ahora chiquito el los hipotéticos pasos de su abuelo. ¿Qué? Siguiendo los pasos de su abuelo, los pasos. Yo creo. Y comenzará una persecución que tendrá un desenlace quizás inesperado. Tu, 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 ta. Psh. Lo bueno de esta película es que, a diferencia del clásico de James Whale, acabará bien. Hace ahora casi 50 años, estábamos en noviembre del año 1973 en el set de rodaje de Sillas de Montar Calientes, cuando Mel Brooks, en una pausa para comer, vio como Gene Wilder estaba garabateando en un bloc amarillo y se acercó a él para preguntarle qué estaba haciendo. Gene Wilder le comentó que tenía una idea en la cabeza que no se le quitaba y encabezó esa página con un Young Frankenstein. Así le dijo a Mel Brooks: tengo una idea para una película sobre un nieto del barón Frankenstein, es un científico estirado, no se cree todas esas tonterías de resucitar a los muertos y está tan loco como los Frankenstein, lo lleva adentro y acabará teniendo que hacer caso a su legado
familiar. ¿Te interesaría trabajar en ello? Mel Brooks le dijo, ¿tienes dinero? Y Gene Wilder le contestó que llevaba encima unos $57, lo cual Mel consideró suficiente como anticipo y se puso a trabajar con él en la escritura del guión de El jovencito Frankenstein. La gran ventaja es que esta historia que os voy a contar hoy, estos datos, no han salido de ningún tipo de documental, sino que se pueden encontrar tanto en la biografía de Mel Brooks, que está editado en español, como en los extras del DVD, donde viene un completo making of en el cual se explican todas estas curiosidades de las que vamos a hablar hoy. Volviendo al tema, Mel Brooks comenta que esa misma noche se dirigió al Hotel Bel Air, que era donde se alojaba Gene, y comenzaron a discutir el concepto. Se tragaron todas las películas de Jane Well, tanto Frankenstein del año 1931 como La novia de Frankenstein de 1935, y quedaron muy admirados por la forma en la que Jane Well podía hacer una película en blanco y negro, oscura, sombría, profunda, triste, con unos actores que daban muy bien ese papel de científico desquiciado y sobre todo con Boris Karloff, ese maravilloso monstruo. Y es que ya todos cuando pensamos en Frankenstein pensamos en Boris Karloff. Es cierto que también este director se quedó un poco a la sombra de su creación, como le pudo pasar al propio Dr. Frankenstein, y luego no pudo salir del género de terror, donde también dirigió películas como El caserón de las sombras o El hombre invisible. Tras esta visualización de películas decidieron que su película tenía que estar 100% basada en el aspecto y en la forma de rodarse del Frankenstein de James Whale. Así comenzaron a trabajar juntos cada noche. Cuando acababan el montaje de sillas de montar caliente, cenaban, se iban al Hotel Bel Air y seguían escribiendo el guión. Al principio se estaban concentrando en parodiar y homenajear las películas, en recrear escenas de la película, pero con toques de humor. Lo que ocurre es que poco a poco todo esto derivó en su propia línea argumental. Gene y él sabían a dónde iban escribiendo el guión que la secretaria de Mel Brooks mecanografiaba eficientemente a la mañana siguiente. El primer borrador solo era un concepto, luego te cargas la línea argumental y a partir de ahí, si todo aguanta, continúas gastando bromas. Esa era la filosofía que Gene Wilder le transmitía a Mel Brooks. De hecho, escribieron, reescribieron, volvieron a reescribir y estuvieron hasta que quedaban completamente satisfechos de una escena, no daban por cerrada esa parte del guión. Lógicamente, para poder avanzar en su trama, no solo se inspiraron en la obra de James Whale, sino que también tiraron de la novela de este Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, o Mary Wollstonecraft Shelley. Es curioso, cuando yo era pequeño nunca se decía el Wollstonecraft. Lo más curioso es que ambos autores tenían un gran cariño al personaje, pensando que era tan popular porque debajo de ese monstruo hay un personaje que sufre, hay un personaje que ama y hay un corazón que quiere ser amado. Y creían que eso debía quedar reflejado en la película, aunque fuera en un tono mucho más ligero. Al igual que trabajaban en el guión, comenzaban a pensar en quiénes podrían dar vida a sus personajes. Querían saber quién podría dar vida al monstruo y sobre todo quién iba a dar vida a Igor, a este ayudante que se iba a convertir en el pilar de la comedia y en el principal apoyo de Gene Wilder en sus frases. Lo curioso es que un buen día Mike Medavoy, el representante de Gene Wilder, le llamó, le dijo: oye, ¿en qué estás trabajando? El actor le contó cuál era la idea y le dijo: oye, ¿y tendrías algo para Peter Boyle y Marty Feldman? Es que ahora son clientes míos. Y esa casualidad de que Medavoy fuera el representante de Peter Boyle y Marty Feldman llevó a estos dos grandísimos actores a la producción. El aspecto físico de Peter Boyle, agrandado por unas alzas de 15 centímetros y un maquillaje bastante bueno, le hizo el candidato ideal para interpretar al monstruo. Pero es que la capacidad cómica de Marty Feldman, unida a esa especial característica física, esos ojos inolvidables, hicieron que pudiera ser un Igor increíble. La cuestión es que además, cuando empezaron a hacer ciertas pruebas sobre el guión, ciertas lecturas para ver cómo funcionaban,
Marty Feldman comenzó a inventarse frases que luego se quedaron en el guión, como fue, por ejemplo, esa respuesta de... No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? De hecho, Mel Brooks considera esa réplica como la más brillante de la película. Teniendo ya esa tripleta protagonista y teniendo el guión acabado, presentaron la idea a su estudio habitual. Se fueron a la Columbia Pictures y le presentaron el guión. La Columbia se manifestó interesada y le dijo que le daba $1,5 millones para hacer la película. En ese momento Mel Brooks dijo que necesitaba por lo menos $2 millones. La Columbia se negó a darle los 2 millones. Es cierto que Las 12 sillas había sido un éxito relativo y que aún no había llegado a las pantallas Sillas de montar calientes. Los ejecutivos de Columbia les gustó el guión, pero dijeron que no le iban a dar más dinero. Al amenazar Medavoy y Mel Brooks con marcharse de la mesa con romper las negociaciones, llegaron a ofrecer $1,750,000, ante lo cual dijeron, ok, trato hecho, pero la vamos a hacer en blanco y negro. Al decir que iba a ser en blanco y negro, se negaron. Dijeron que en blanco y negro era imposible hacer una película moderna, que ellos no querían que se hiciera en blanco y negro, ante lo cual Medavoy y Brooks dijeron que se marchaban. Es cierto que les llegaron a plantear la opción de rodarla en color y luego distribuirla en blanco y negro solo en los Estados Unidos, porque pensaban que en Europa no se iba a ver una película en blanco y negro. Pero a pesar de esta oferta que Mel Brooks consideró un truco, Mel Brooks y Gene Wilder les dijeron que podían meterse su dinero por donde le cupiera, lo cual cerraba la posibilidad de una posible renegociación. Recibieron afortunadamente la llamada de Mike Grushkov, un productor, que le dijo, mira, mi amigo Alan Ladd Jr. acaba de entrar a formar parte de la dirección de la nueva 20th Century Fox, y así le presentaron el guión a Alan Ladd. Alan Ladd Jr., que era el hijo de una gran estrella de cine de los años 40, que de hecho había hecho papeles como el del pistolero de Raíces Profundas, a pesar de ser un actor de escasa estatura, pero seguían siendo buenos amigos. Le llevaron el guión y a Alan Ladd le encantó, y de hecho estuvo de acuerdo con ellos en que esta película debía ser rodada en blanco y negro. Además de darles los $2,5 millones de presupuesto, con lo que contó, les dio el uso del escenario 5 de la Fox, les dio el uso de los escenarios originales de la película Frankenstein, y además encontraron en los almacenes de la Universal parte del atrezo original que se había utilizado en la grabación de la película de James Whale. Todo eso le dio una coherencia a la película con aquella película a la que quería homenajear. La cuestión está en que cuando entraron allí fue cuando se estrenó Sillas de montar calientes, la cual fue un grandísimo éxito de taquilla, con lo cual ya la idea de Alan Ladd no pareció tan mala. De hecho, ambos se vieron muy beneficiados por esta relación. Mel Brooks firmó posteriormente para hacer 3 películas más con la 20th Century Fox, y Alan Ladd ganó el prestigio suficiente dentro de la compañía como para poder acometer posteriormente algún proyecto moderadamente arriesgado, como lo fue una peliculita pequeña de un tal George Lucas llamada Star Wars. Mel Brooks llamó a Kenny Mars, que había sido el loco dramaturgo alemán en la película Los Productores, para que hiciera el papel de este loco policía alemán, de este inspector Kemp, al que ni sus paisanos comprendían. Su forma de actuar, su forma de trabajar hacía que fuera el candidato perfecto para el papel, aportando él la cuestión del monóculo sobre el parche negro, lo cual hacía que fuera completamente inútil usar ese monóculo. Eso sí que es puntería. Para el papel del ama de llaves del castillo de Frankenstein, para el papel de Flau Blücher,
se contrató a Cloris Leachman. Cloris Leachman había ganado un Oscar a Mejor Actriz Secundaria en el año 71 en la última película de Peter Bogdanovich. Era una mujer que podía hacer drama, podía hacer comedia, pero sobre todo tenía un aspecto tremendamente seco y estirado que la hacía maravillosa para el papel del ama de llaves. Curiosamente, en las tomas falsas de la película y en el making of se puede ver cómo era una actriz que según acababa las tomas literalmente se partía de risa. ¿Apetecería un brandy antes de retirarse? No. Gracias. Para la representación del papel se basaron en la señora Danvers de la película Rebecca de Alfred Hitchcock y añadieron la famosa broma por la que todos recordamos a Frau Blücher. No, gracias. ¿Chocolate? Nada. Gracias. Para Inga, para el ayudante de laboratorio del doctor Frankenstein, le ofrecieron el papel a Madeleine Kahn, pero Madeleine Kahn lo declinó diciendo que le gustaba mucho más el de la prometida, con lo cual contrataron a la guapísima Teri Garr. Teri Garr prácticamente debutaba con esta película, pero cuando le hicieron la prueba recitó todo su texto con acento alemán, lo cual les encantó. Y claro, como todos los actores que participaron en esta película, tiene su espacio para la improvisación, y este fue en la famosa escena... Vaya par de aldabas. Gracias, doctor. Como ya he comentado, el trío de mujeres se completó con la gran Madeleine Kahn. Madeleine Kahn conocía a Gene Wilder, eran grandes amigos. Y de hecho, cuando escribieron el papel de Elizabeth, ya lo hicieron sabiendo que Madeleine estaba dispuesta a interpretarlo. Querían que Frankenstein tuviera una prometida interesada pues más en la apariencia, en la alta sociedad, que no en el hecho de la investigación científica y resucitar a los muertos. Querido. Querida. ¿Sorprendido? Sorprendido. ¿Me quieres? Te quiero. Bien. Adentro, no perdamos tiempo. Y bueno, una genialidad fue el hecho de darle el aspecto de Elsa Lanchester cuando comienza su relación con el monstruo. Querida. ¿Qué? ¿Sorprendida? Pues sí. ¿Me quieres? Pues... Pues no perdamos tiempo. Mucho más curioso fue la aparición en el reparto de Gene Hackman haciendo el papel de este ermitaño ciego. Gene Hackman solía jugar al tenis con Gene Wilder y le comentó al actor que tenía ganas de hacer algún pequeño papel de comedia porque no le hacían nada más que ofrecerle papeles intensos en dramas. De hecho, había ganado un Oscar por French Connection y estaba deseando hacer comedia. En ese momento, Gene Wilder le comentó que había un pequeño papel, casi un cameo, en El jovencito Frankenstein y que si lo quería era suyo, lo cual fue una bendición para Mel Brooks, dado que no tenía presupuesto para poder contratar a un actor de la categoría de Gene Hackman. No me había dado cuenta de que es mudo. Los designios del cielo. Yo un pobre ciego y usted, un mudo. Un mudo increíblemente alto. Lo más curioso es que la mayoría de la gente cuando veía la película no reconocía a Gene Hackman con el maquillaje y no notaba que era este actor el personaje del ermitaño ciego, y cuando su nombre aparecía en los créditos la gente se reía muchísimo más. Según todas las declaraciones, el rodaje fue maravilloso, no hubo ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de problema. El presupuesto era adecuado para la película que querían hacer y la única norma que Mel Brooks le dijo a todo el elenco es: estáis haciendo una comedia, pero vosotros no sabéis que estáis haciendo una comedia. El único inconveniente que se encontraron era la cantidad de interrupciones que tenían que hacer en el rodaje, donde a veces tenían incluso que echar a los técnicos o a algunos participantes no imprescindibles por el hecho de que todo el mundo se estaba partiendo de risa. El escenario 5 de la Fox albergaba todo lo necesario para los interiores del castillo que necesitaban en el rodaje. Se contrató a la diseñadora de producción Dale Hennessy, que acababa de hacer Harry el Sucio y un par de películas de Woody Allen, y comenzaron a ambientar el castillo de Frankenstein, que debía parecer que estaba pues
hecho con piedra humedecida, que estuviera envuelto con la niebla en las montañas. Era un decorado de 4.000 metros cuadrados y 5 metros de altura. El laboratorio es aún más grande que el de la película original de James Whale, pero como he comentado antes, se complementó con todo tipo de detalles que provenían de la película de la Universal. Además, Kenneth Stridfaden, que había sido el encargado de atrezo de la película James Whale, conservaba en su casa los artilugios eléctricos utilizados para la resurrección de Frankenstein y colaboró con Mel Brooks, le permitió que los usara en la escena de la resurrección. Curioso fue la actitud de Dorothy Jenkins, de la encargada de vestuario, dado que parece ser que conocía perfectamente todas las costumbres de vestuario transilvano de los últimos 2 siglos, lo cual puso en algún apuro a Mel Brooks, al que cuando le preguntaron que si quería que los aldeanos parecieran alsacianos, bávaros, transilvanos o bohemios, no supo qué responder y dijo: mira, tú eres la experta, encárgate tú. Cosa diferente fue el atuendo de Gene Wilder, que eligió personalmente, al igual que escogió llevar el bigote. De hecho, Mel Brooks estaba en contra del uso de ese bigote, ante lo cual hicieron una prueba empírica, rodaron la misma escena con y sin bigote y decidieron que con bigote quedaba mejor. Otro grandísimo sorprendido fue el director de maquillaje, William Tuttle. William Tuttle había sido un maquillador que había trabajado en producciones como Cantando bajo la lluvia, Con la muerte en los talones, había trabajado muchísimo en La dimensión desconocida y realizó el maquillaje del monstruo. Cuando Mel Brooks le dijo que se rodaba en blanco y negro, se encantó porque dijo: es que si no, el monstruo iba a ser azul verdoso, lo cual sería tremendo. Buscaron que el monstruo no tuviera un aspecto demasiado peligroso, buscaron que tuviera un aspecto, pues bueno, angelical, un aspecto de buen tipo, para dar esa dualidad que buscaban en el personaje de Peter Boyle. Del mismo modo, y para evitar un problema de derechos de autor, tuvieron que cambiar moderadamente el aspecto, por lo cual William Tuttle cambió esa cremallera que caracteriza al maquillaje de Peter Boyle y que no estaba en el original, evitando así que les pudieran demandar por derechos de autor. Peter Boyle tenía que estar cada día más de 4 horas para completar su conversión en el monstruo, pero realmente merecía la pena. Un penique por lo que piensas. Eres incorregible, ¿no es así? Y bueno, una de las dificultades que tuvo el rodaje en blanco y negro era que, como ya no era una norma en las producciones, era complicado encontrar algún director de fotografía adecuado para iluminar escenas en blanco y negro. Se eligió a Gerald Hirschfield. Era un maestro que conocía bien el rodaje en blanco y negro y que estudió detenidamente las originales de James Whale para hacer una ambientación con el estilo de esa época. De hecho, incluso llegaron a cambiar, o mejor dicho, a dejar de lado alguna de las comodidades que aportaban las cámaras modernas, como almohadillas para evitar vibraciones cuando se desplazaban haciendo un traveling, porque pensaban que quedaba mejor que fuera lo más parecido posible a la tecnología que se usaba en los años 30. Además, bueno, es clásica la anécdota de que Mel Brooks repartió cientos de pañuelos blancos entre todos los integrantes del rodaje para intentar evitar tener que repetir las tomas. Era: si os está pareciendo demasiado divertido, por favor os metéis un pañuelo en la boca y así por lo menos no se oirán vuestras risas. El truco funcionó, pero además sorprendentemente le sirvió a Mel Brooks para testear en vivo cómo funcionaban sus diferentes bromas, dado que miraba alrededor y si veía que los técnicos llevaban el pañuelo en la boca, sabía que estaba haciéndolo bien. De hecho, coinciden varios de los implicados en que la escena más difícil de rodar fue la de la cena en la que están Marty Feldman, Gene Wilder y Teri Garr. Y el Dr. Frankenstein está deprimido porque el monstruo no ha despertado y entonces su ayudante le dice: Mire, ni siquiera ha tocado usted la comida. Muy bien. Ahora ya la he tocado. ¿Contenta? A mí también me encanta, pero decir que era mi favorita es muy difícil en una película que está llena de escenas inolvidables. Jamás olvidaré a mi papá. Cuando se encontraba en casos como este, las cosas que me decía. ¿Qué le decía? ¿Qué demonios haces en el cuarto de baño día y noche? Sal de ahí y dale a alguien más una oportunidad. Además, se deshacen en elogios tanto Gene Wilder como Mel Brooks el uno con el otro.
Gene Wilder impidió que Mel Brooks interpretara ningún papel en esta película porque le dijo que le quería centrado en la dirección y que si interpretaba algún papel probablemente se despistaría, cosa que a Mel Brooks no le gustó nada. Por otra parte, Mel Brooks se empeñaba en sacar del rodaje la escena del musical, la escena del monstruo y el doctor cantando tipo vodevil, dado que decía que era una escena que no encajaba. Tras amargas discusiones, finalmente decidieron que se quedaría en la película. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion ticks? De hecho, se cuenta que Gene Wilder, cuando acabó el rodaje de la película, no quería marcharse, que cada día iba a Mel Brooks pidiéndole que repitieran alguna toma, diciéndole ocurrencias que se le habían venido a la cabeza para mejorar alguna escena y admitiendo que es que se lo estaba pasando increíblemente bien, que estaba feliz y que no quería que eso se acabara. Una vez acabado el rodaje comenzaron a hacer el montaje. El montaje lo hizo John Howard, que ya había trabajado con él en Sillas de Montar Calientes y que además había montado unos años antes Dos Hombres y un Destino. La gran ventaja es que como cuando empezaron a montar Sillas de Montar Calientes ya se había convertido en un grandísimo éxito, Alan Ladd y el estudio no se involucraron para nada y le dieron absoluta libertad creativa a Mel Brooks. El primer montaje que hicieron para una proyección de prueba duraba 2 horas y 22 minutos. La gente se reía, la gente se lo pasó bien, casi todos eran empleados de la 20th Century Fox, pero sin embargo les pareció que no era lo suficientemente buena y que les sobraba metraje, con lo cual volvió y hicieron una película de 95 minutos que fue la que llegó a la gran pantalla. Basaron esos cortes en aquí se reía la gente y aquí no se reía. La siguiente prueba con público tuvo lugar 3 meses después y en esa ocasión la gente se partía de risa. Hicieron la banda sonora junto con su compositor habitual, John Morris, que además creó la canción de cuna de Transilvania, que yo creo que a casi todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el jovencito Frankenstein. La 20th Century Fox pensó que diciembre del 74 sería un buen mes para el estreno, dado que aún estaba caliente el éxito de su anterior película y no querían que se enfriara la popularidad de Mel Brooks. Sin embargo, Mel Brooks estaba atemorizado por esa fecha de estreno, dado que iba a coincidir en pantalla con El Coloso en Llamas y con la segunda parte de El Padrino. Pero no hubo nada de lo que preocuparse. Las críticas fueron buenas, el público fue a verla y la gente que pensaba que iba a ser un problema, que el éxito del jovencito Frankenstein se iba a haber reducido por haber sido rodada en blanco y negro, tuvo que guardarse sus opiniones. Por primera vez en la historia del cine se había contratado toda una fachada del edificio Playboy para mostrar un cartel gigante de la película El jovencito Frankenstein. Eran 1500 metros cuadrados y se necesitaron 86.000 litros de pintura para crear el mural. Y tuvieron un pequeño problema con el ayuntamiento, dado que hacía que se provocaran ciertas retenciones en Sunset Boulevard. Las críticas del jovencito Frankenstein fueron maravillosas. Todos los críticos de la época, destacando especialmente Charles Champlin de Los Angeles Times, destacaron que se podía hacer una parodia siendo respetuoso y coherente con la obra de la que se partía y haciendo que la gente se riera muchísimo. Fue un éxito de taquilla, recaudó 87 millones de dólares, habiendo costado, como hemos dicho antes, 2,5 millones. Misterio de la vida, al fin te he encontrado. La película tiene un 94% de opinión de la crítica en Rotten Tomatoes, con un 92% de aceptación del público. De la misma manera tiene un 8 sobre 10 en IMDb y, si no me equivoco, eso la convierte en la película mejor valorada de todas las que han pasado hasta ahora por este canal. Fue un éxito en los 21 países en los que fue estrenada y esto hizo que no solo Mel Brooks adquiriera un estatus que le permitió acometer proyectos mucho más ambiciosos, sino que también permitió que Alan Ladd pudiera acometer
proyectos más ambiciosos dentro de la 20th Century Fox, desarrollando películas como La Guerra de las Galaxias, Alien, Blade Runner, Un pez llamado Wanda y muchas más. Así que, como Mel Brooks dice en sus memorias, ese año 74 comenzó con Sillas de montar calientes, acabó con El jovencito Frankenstein y la conclusión es que a Mel Brooks le fue bastante mejor que a Richard Nixon. En abril del año 2006, Mel Brooks empezó a hacer una adaptación de El jovencito Frankenstein para Broadway. No se fijó ningún plazo, pero empezaron la producción según se acabó el libreto en noviembre de 2006. Se hizo una lectura, se dijo que quizás pudiera volver incluso Cloris Leachman a hacer el papel de Flau Blücher, pero al final fue desestimada y se estrenó en noviembre de 2007. Desde entonces ha estado representándose por diversos países en diversos idiomas y de hecho incluso ha tenido representaciones en España. That's Frankenstein. My name. It's pronounced Frankenstein. You must be Igor. No, it's pronounced Igor. Se había decidido que este musical iba a ser emitido en directo en la ABC en el último trimestre del año 2020, siendo producido por Mel Brooks, pero como consecuencia de la pandemia esto tuvo que cancelarse. Y bueno, una anécdota para finalizar que me parece bastante simpática es la improvisación de Igor. Camina por aquí. Walk this way. This way. Walk this way, que realmente es una frase muy de vodevil que se utiliza por el doble sentido de la expresión en inglés, que puede ser camina por este camino o camina de esta manera, pero sirvió como base para la famosa canción de Aerosmith. Y es que El jovencito Frankenstein es una película maravillosa, los personajes nos encantan, los actores están increíbles, tiene un chiste tras otro desde el primer momento y además sirve como base para lo que luego serían el género paródico, el género de las spoof, dado que gran parte de su metraje son escenas directamente copiadas del original, pero tratadas de una manera mucho más divertida. Y es que, como decían los Zucker, cada escena tiene que ser un chiste o la preparación de un chiste, y en esto Mel Brooks se convirtió en un maestro. Además, debo reconocer que de toda la trayectoria de Mel Brooks, donde hay películas como Máxima Ansiedad que están tremendamente olvidadas y de las que ya hablaré en otro momento, me parece que El jovencito Frankenstein puso el listón altísimo. Ninguna de sus obras posteriores pudo llegar a ser tan completa como lo fue El jovencito Frankenstein. De la misma manera, Gene Wilder, a pesar de que interpretó multitud de papeles, sobre todo haciendo dúo cómico con Richard Pryor en varias películas de los 80 que todos nosotros cogíamos en los videoclubes, llegó también a imitar en la película terrorífica Luna de Miel alguna de las escenas que ya había usado en El jovencito Frankenstein. ¡Qué emocionante! Sí, señor. Es la emoción más grande de mi vida, puedo asegurarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, señor Abbott? Ratas. Es algo horrible. ¿Ha visto usted al mayordomo? Y bueno, ¿a vosotros qué os parece El jovencito Frankenstein? ¿Es una de las grandes comedias de todos los tiempos o creéis que está por debajo de otras? Ponedmelo en la caja de comentarios. ¡Blücher! Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasaros por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo aquí siempre despierto.
Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.